Dios le bendiga. Bienvenido a la clase que tenemos hoy, un llamado urgente a la gran cena de Dios. Un banquete de Dios donde hay lugar para todos. Mateo lo presenta como una fiesta de bodas que el rey hizo a su hijo. Y Lucas lo describe como una gran cena preparada y ofrecida por un hombre a un grupo selecto. En ambos evangelios, la parábola tiene el objetivo de lamentar profundamente la actitud negativa de los judíos al rechazar el llamado de Dios por medio del evangelio. Pero también demostrar el plan de Dios de llamar a los gentiles. Cuando decimos gentiles, se está refiriendo a los que no son judíos, a disfrutar de este banquete que inicialmente fue preparado para los judíos. Lucas nos destaca el gran deseo del Padre, que han sido las repetidas oportunidades que da para llenar su gran mesa. También la segunda invitación, una búsqueda que no se rinde de hacer partícipes de su gracia a los menos dignos. Punto 1. La evangelización es una invitación a la cena de Dios. ¿Qué significa comer pan en el reino de Dios? Vamos a estar en Lucas 14, a partir del verso 15. Todo comenzó en un día de reposo en la casa de un gobernante fariseo, quien invitó a Jesús a uno de sus banquetes junto con un grupo de grandes personalidades de aquella ciudad. Verso 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Al escuchar con atención la exhortación de Jesús, pronuncia con entusiasmo el hebraísmo, un dicho judío que dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Probablemente porque este fariseo se creía digno y seguro de participar de la mesa del reino de Dios en la resurrección. La última declaración de Jesús en cuanto a la recompensa en la resurrección de los justos que él hace en el verso 14 de este capítulo. Punto B. La gran cena está preparada. El llamado es urgente. Verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Dios prepara la cena, se establece la bondad y la generosidad de un hombre, llamado en el verso 21 padre de familia, y a quien Mateo designa como un rey en el capítulo 22 y en el verso 2. Se nos permite deducir que este generoso personaje simboliza a Dios Padre y o a Jesús mismo. El Evangelio es la forma de llamar a la cena, y tres de las razones para comparar el Evangelio del reino de Dios con una gran cena son: una, porque nos provee alimento y sustento espiritual. David en el Salmo 23, verso 5 cantó: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y Jesús en Apocalipsis 3, 20 dijo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 2. Porque el Evangelio es la invitación divina, expuesta por medios humanos para que la gente sepa que hay lugar en la casa de Dios para todos los que quieran volver, como lo hizo el hijo pródigo. 3. La comunión que se da entre el anfitrión y sus invitados. Al invitarlos, les muestra su amor
y confianza, además de mostrarle sus tesoros y compartirlos con ellos. Verso 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Aquí se nos indica el aviso de que la cena ya está preparada. En los banquetes orientales se avisaba y se invitaba con anterioridad, pero cuando ya estaba en ese momento se mandaba un aviso. Aquí se nos indica este aviso. El ser humano, a causa de su pecado, se aleja de Dios y se convierte en una criatura sin esperanza. Estas criaturas necesitan saber que hay un banquete espiritual para los que acepten la invitación, nos dice Hebreos 1 del 1 al 2 y Marcos 16, 15. Punto C. Las excusas de los invitados en la evangelización de hoy. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Verso 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Verso 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En base a estos 3 versos, analizaremos el tema de las excusas. 1.1. El ser humano se abusa de su libertad. El pecador no solo será condenado por su pecado, sino por no haber aceptado la gracia que Cristo nos da en su muerte en la cruz, la cual no solo nos liberta del pecado, sino del poder que éste ejerce sobre nosotros. 2. Las excusas nacen en el corazón. Vemos que las excusas en los versos del 18 al 20 varían, pero el origen es el mismo. Las excusas también escalan. Miren, el primero se cree en la necesidad absoluta de rehusar. El segundo tiene algo que hacer y el tercero se siente disculpado, o sea que ya ni se disculpa por su matrimonio. Veamos que estos motivos que ellos ponen son honorables, legítimos y hasta aplaudibles a los ojos de los hombres. Se refieren a sus posesiones y a sus afectos familiares. El asunto es que no hay incompatibilidad entre estas cosas y la comunión con Dios, lo que deja estas excusas como pretextos sin sentido y diciendo que el verdadero obstáculo está en otra parte, en el corazón de cada uno de ellos. 3. ¿Por qué inventamos las excusas? Por lo general son para cubrir faltas, proteger el ego y no dejarlo al descubierto. Lo que debemos recordar cuando tengamos la tentación de hacerlo es que Dios mira al corazón, nos dice primera de Samuel 16, 7. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, nos dice Hebreos 4, 13. Cuarta punto. ¿Qué son realmente las excusas? Muchas, si no todas, son pretextos para no obedecer a Dios. Por ejemplo, ¿quién compra una hacienda sin verla? ¿O quién compra 5 yuntas de bueyes sin probarlos? ¿Y quién como recién casado no puede aceptar la invitación de un banquete? La reflexión es: ayudemos y ayudémonos a descubrir el verdadero origen de nuestras motivaciones y nuestras excusas. Punto 5. Las excusas más comunes para no aceptar el mensaje del Evangelio.
Dice una, soy demasiado pecador. Acá en la pantalla van a ver la cita bíblica con que ustedes pueden acompañar cada una de estas razones. No entiendo las escrituras. Los cristianos son hipócritas. No creo poder vencer las tentaciones. Yo soy mejor que muchos cristianos. Ahora no puedo. Lo haré más tarde. Dios es bueno. No creo que condene a nadie. Dios no se mete en la vida de nadie. No creo que exista Dios. He llegado a mi primera pregunta que dice, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales se puede comparar el Evangelio con una gran cena? Punto 2. El significado escatológico universal de la gran cena. El privilegio de los líderes judíos es dado a los despreciables del pueblo. Seguimos en Lucas 14, ahora en el verso 21. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Los convidados iniciales fueron los judíos. A ellos se les dio primero en la palabra. Ellos con sus excusas y pretextos rechazaron el mensaje y los medios de salvación ofrecidos por nuestro Señor Jesucristo. Esta respuesta abre la puerta a la segunda invitación, quienes eran a los que estaban en las plazas y en las calles de la ciudad. Jesús en Lucas 7, 22 le dice a los enviados por Juan el Bautista, díganle que a los pobres es anunciado el evangelio. Aquellos que en su miseria material han llegado a ver su pobreza moral. Este es el sentimiento que capacita para aceptar la invitación y entrar a aquella celebración. Así se le enseñó a los religiosos y legalistas que no es la grandeza humana la clave de la salvación. Por el contrario, esta es la que obstaculiza que la gente vea su verdadera necesidad, mientras en su alma se están haciendo estragos. El enojo de Dios representado aquí por el padre de familia se convierte en gozo al mandarle al siervo, quien es el siervo nuestro Salvador, a dar la gran oportunidad a los que los fariseos veían como pecadores, a los publicanos, a los galileos, extranjeros y la demás gente que ellos consideraban indignos. Antes de que veamos la tercera invitación, tomemos en cuenta que esta segunda invitación se mantiene dentro de los límites de la ciudad. Punto B. La tercera invitación anuncia la salvación de los gentiles, verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Después de que entraron los de la segunda invitación, dice el siervo que todavía quedaba lugar. Fíjese, la etiqueta exigía no comenzar la fiesta hasta que todos los sitios estuvieran ocupados. Verso 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta tercera invitación fue para los que andaban por los caminos y los vallados. La lista de invitados se extendió más allá de la ciudad, más allá de Israel, a los gentiles, a quienes los judíos veían como perros y ellos los habían desechado. Ahora eran incluidos. En Mateo 22,
del 1 al 14, no se habla de esta tercera invitación. A lo mejor porque él les escribió a los judíos y no consideró el mencionar esta última parte que lo hizo Lucas. Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? La rebeldía e incredulidad de los israelitas sirvió para que se abriera la puerta de la gracia a la salvación de los gentiles. Pablo dice en Romanos 11, del 11 al 12, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. También pueden leer más de esto en Deuteronomio 32, 21, en Romanos 10, 19, 20, 21, en Isaías 65, del 1 al 2. Hoy como entonces debemos tomar la palabra del padre de familia e ir a invitar a la gran cena de Dios a todos los que sin merecer han de poder disfrutar de esta fiesta. Punto C. Lo que les espera a los que no aceptan la invitación. Verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que Dios sea fiel a sus promesas y quiera ofrecer los medios para la restauración de su pueblo escogido, no significa que sus juicios no sean rectos y firmes. Quienes menosprecian y rechazan el llamado a la salvación por su gracia enfrentarán su ira. La versión que Mateo nos da de esta parábola tiene declaraciones más fuertes que las que está dando Lucas. Los que no atendieron, dice, ni acudieron al llamado del rey, tomaron a los siervos y los mataron. Esto dice Mateo 22, 6. La costumbre oriental, lo que les había dicho anteriormente, incluía una invitación inicial y un nuevo llamado cerca de la hora establecida. Los invitados, en este caso Israel, rechazó este llamado. Y cuando se le hicieron nuevos ruegos presentando al Mesías, se volvieron en contra de una manera cruel contra los siervos que estaban proclamando el mensaje. Acordémonos que rechazaron al Juan el Bautista, Mateo 21, 25. ¿Y qué me dicen de Esteban, que fue apedreado? Hechos 7, 59. Y Jacob, que fue muerto a espada, Hechos 12, 2. Mateo 22, 7 continúa y dice que al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Se predice así la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, bajo el ejército romano con Tito, que según esta parábola se considera a este ejército como un instrumento que llevó a cabo este juicio. Tener en poco las advertencias que la palabra nos da, o jugar con el tiempo de misericordia que Dios nos permite es peligroso. La paciencia de Dios tiene límites. Su bondad es incontable, pero no va a sustituir su justicia. Juan 3:36 nos dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo dice en tiempo presente. Israel nos da testimonio de esta verdad.
Tan determinante es Lucas 14:24 como Hebreos 2:3, cuando nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 4, del 1 al 2 nos aconseja y comienza con la palabra temamos. Eso significa pensar con fundamento que puede suceder algo que nos perjudique. O no hacerlo es actuar sin prudencia ni respeto. Pues no sea, continúa el verso, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que el consejo es: sigamos como siervos de Dios diciendo a todo el que podamos, aún hay lugar, por las plazas, por las calles, en los caminos y en los vallados. Y esto una y otra vez. Segunda pregunta: ¿para qué sirvió la rebeldía e incredulidad de Israel? Reflexión. La parábola de la gran cena no es más que un mensaje de esperanza para todos nosotros que sin merecerlo hemos sido llamados con amor a tener comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo de Dios. Puerta que se abrió al negarse los judíos a acudir a la invitación del Evangelio. Nuestra invitación. Jesús sigue diciendo a través de sus siervos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, la invitación continúa. Apocalipsis 3:20. Y para nuestra próxima semana, recuerde que estamos recibiendo herramientas para equiparnos como siervos del Señor, riesgos y promesas para los que evangelizan.